A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a un programa más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo un niño, hijo de actores, que quedó solo en el mundo. Su padre lo abandonó y al poco tiempo su madre murió. Para recaudar fondos y ayudarlo, un hombre de negocios decidió montar una obra de teatro. La obra se llamaba La Monja Siniestra, y para ahorrar costos, la actriz era una mujer a la que los hombres del pueblo la conocían muy bien, precisamente por su profesión nada parecida a la de monja. Quizás por ver a la mujer en tan extraño vestido de monja, en un papel muy ajeno a su oficio y vocación, o quizás por ayudar al huérfano, el teatro se llenó hasta los topes. Y en una escena, la monja siniestra encendió la antorcha y de paso encendió las cortinas y metió fuego a todo el teatro. La obra concluyó con casi 100 víctimas quemadas o aplastadas en medio del terror colectivo. No quedó ni un centavo de utilidad. Ese niño que empezaba de manera tan tormentosa su vida se llamaba Edgar Allan Poe, y su vida siempre fue un vértigo de drama sin fin. Poe, el maestro del relato corto, del suspenso y el terror, fue una víctima de todo y de todos a lo largo de su vida. Inclusive fue víctima de la democracia. En el año de 1847 se celebraban elecciones en los Estados Unidos y los cazadores de votos iban de taberna en taberna, emborrachando parroquianos y llevándolos a votar por sus candidatos de una mesa a otra. Un exceso de licor y de votos por la democracia para un Edgar Allan Poe que era alcohólico lo llevó a un hospital donde murió 2 días después, y fue lamentablemente un día como hoy, 7 de octubre de 1849. Pero los lectores de todo el mundo nos emborrachamos con sus historias y estamos felices de no tener felices sueños. Los mejores y más interesantes eventos en el noticiero Telesucesos. Titulares. Bienvenidos, comenzamos con los titulares. Renete rindió su testimonio anticipado en el caso del Hospital de Pedernales. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros expide el reglamento de las sociedades por acciones simplificadas. Universidades con sedes en Quito y Guayaquil cuentan con la autorización de regreso progresivo a las aulas. Ecuador, en la lista de ayuda económica de España. Entrevista a Alexandra Peralta, candidata a la vicepresidencia de la República por Democracia Sí, en nuestro segmento de los candidatos. El coronel Mario Pazmiño y las cenizas de la desestabilización se reavivan en el país. Debate presidencial en los Estados Unidos en nuestro segmento internacional. Además, los editoriales de Monseñor Julio Parrilla, La ética como valor, y de Mauricio Gándara, ¿cuándo tendremos vacunas? En los deportes, eliminatorias Qatar 2022, el Giro de Italia y la Noche del Recuerdo. En nuestro segmento canino, higiene de nuestro mejor amigo. ¿Cómo cortar las uñas a mi mascota? Quito TV, con el arquitecto David López. Las noticias más importantes de nuestra capital. Renete rindió su testimonio anticipado en el caso del Hospital de Pedernales. Ante el juez nacional Marco Rodríguez, el exdirector del Servicio Nacional de Contratación de Obras, SECOB, Renete, rindió su testimonio anticipado la mañana de este martes 6 de octubre en el proceso que se lleva a cabo contra él y 18 personas más por el presunto delito de delincuencia organizada en la fallida contratación para la construcción del Hospital Básico de Pedernales. El procesado señaló que en un encuentro con el asambleísta Eliseo A., le comenté que estaba buscando trabajo.
En agosto de 2019 recibí la llamada y me informaron que había sido seleccionado para ocupar el cargo de director del SECOP. Pensé que por mi experiencia. Posteriormente añadió que el ex legislador le indicó que era necesario buscar espacios de trabajo para la gente del bloque. Uno de esos pedidos fue separar al subdirector de la institución y me hicieron llegar la carpeta de Jorge J., también procesado. Aseguró que la adjudicación del contrato para la construcción del Hospital de Pedernales no tuvo reclamos ni de autoridades ni de sociedad civil, que acompañaron el proceso y que el subdirector del SECOP, Jorge J., estuvo al frente de la contratación, a quien lo responsabilizó de haber pactado una coima en torno al contrato, acto que desconocía. Tuve una llamada del asambleísta Franco R. sobre la preocupación de las obras abandonadas. Me recomendó a un ingeniero y lo nombré coordinador en el Oro. Finalmente, esta obra tampoco terminó. Además, me visitó el asambleísta Washington P. para solicitar apoyo en la zona 5 del Guayas, que abarca también Galápagos, donde había una zona deportiva pendiente. El asambleísta Freddy A. también me visitó y me dejó una carpeta que cumplía con un perfil profesional para su provincia, aseguró. El exdirector del SECOB informó que en diciembre de 2019, Eliseo A. le indicó que el asesor del asambleísta Daniel M. le entregaría una maleta, misma que recibió y entregó de forma íntegra al ex asambleísta. Hay un abuso de confianza. Lo hicieron a mis espaldas y con un ingrediente político de por medio. Doy la cara y asumo las consecuencias de mi actividad profesional. Por mi trabajo pude haber cometido errores en la ubicación de cargos, pero lo hice de buena fe porque eran personas que cumplían con el perfil y eran de las zonas donde eran las obras. Pido disculpas al país. No me he beneficiado de este contrato y continuaré colaborando con la justicia para que se aclare todo esto, concluyó. En este caso se encuentran procesadas 19 personas, entre ellas los ex asambleístas Daniel M. y Eliseo A., además del representante de la empresa a la que se adjudicó la contratación. Esta información corresponde al boletín de prensa de la Fiscalía General del Estado en relación al testimonio anticipado de René T. Este es el segmento legal gracias a la información que nos llega por parte de Naranjo Martínez y su vía Estudio Jurídico. Novedades legales a cargo del Estudio Jurídico Naranjo Martínez. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros expide el reglamento de las sociedades por acciones simplificadas. En el Registro Oficial Edición Especial número 1071 del 25 de septiembre del 2020 se publicó la resolución número SCBS-INC-DNCD-N-2020-0015 expedida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que contiene el reglamento de las sociedades por acciones simplificadas SAS. En sus 8 capítulos el reglamento se refiere a la personalidad jurídica independiente de la sociedad y la responsabilidad limitada de los accionistas, la constitución y prueba de la sociedad, la constitución electrónica, el capital y las acciones, la organización de la sociedad, las reformas estatutarias y reorganización de la sociedad por acciones simplificadas, la disolución, liquidación, reactivación y cancelación de las sociedades por acciones simplificadas. Recordemos que mediante resolución número SCBS-INC-DNCD-2020-0012 del 1 de septiembre de 2020, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros expidió una versión inicial de este reglamento, la cual fue posteriormente revocada mediante resolución número SCBS-INC-DNCD-2020-0014 de 10 de septiembre de 2020, en virtud de que se detectaron errores involuntarios contenidos en su texto. La resolución derogada no fue publicada en el registro oficial, por lo que no estuvo vigente en ningún momento. Hasta aquí el segmento legal.
Noticias del día con Carla Sánchez. Universidades con sedes en Quito y Guayaquil cuentan con la autorización de regreso progresivo a las aulas. La Universidad de los Hemisferios, Universidad de las Américas UDLA, Universidad Internacional SEC, Politécnica Salesiana y Ecotec, ubicadas en Quito y Guayaquil, han recibido luz verde del Comité de Operaciones de Emergencia COE para el retorno progresivo a clases presenciales. El COE Nacional indicó que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID y el Consejo de Educación Superior CES realizarán un monitoreo quincenal del pilotaje en estas universidades. Las instituciones deberán mantener el siguiente plan piloto: mantener el distanciamiento físico en las instalaciones, uso de prendas de bioseguridad, promocionar prácticas de higiene y toma de temperatura en los ingresos. Ecuador, en la lista de ayuda económica de España. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en colaboración con la Cruz Roja, activó ayudas de 478.308 euros. Aproximadamente unos $563.600, destinados a Colombia, Ecuador, El Salvador y Honduras para frenar las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19. Esta ayuda se distribuirá durante los próximos 6 meses entre las personas más vulnerables que residan en zonas urbanas de los 4 países latinoamericanos. La ayuda se repartirá en ciudades como Quito, Bucaramanga en Colombia, San Salvador de El Salvador y su área metropolitana, y las localidades de El Progreso y Choloma y La Ceiba en Honduras. La distribución se hará a través de la Cruz Roja, local de cada uno de estos países, con la coordinación de la Cruz Roja Española. El municipio de Quito ha lanzado su plan de restricción vehicular Hoy Circula, que permite la movilidad por meses y días específicos, y hoy miércoles circulan los vehículos terminados en placa impar 3, 5, 7 y 9. Y recuerde que este próximo feriado, entre el viernes 9 y domingo 11 de octubre, todas las placas circularán. Deportes en la mañana con Pablo Montenegro. ¿Cómo están? Muy buenos días, televidentes de Telesucesos. Vamos a hablar en este programa sobre las eliminatorias. El día de mañana comienzan las eliminatorias en distintos países de Sudamérica. ¿Para qué? Para conseguir qué equipos van a ir a Qatar 2022. Les quiero indicar que Uruguay va a enfrentar a las 17:45 con Chile, Paraguay lo hará con Perú a las 18:30 y Argentina recibe a Ecuador 19:10. El día viernes, Colombia 18:30 con Venezuela y Brasil con Bolivia a las 19:30. Hablemos de estadísticas. Los últimos enfrentamientos. El equipo gaucho nos ha ganado en 20 ocasiones. Hemos tenido 10 empates y Ecuador ha conseguido 5 victorias. El último enfrentamiento fue el 13 de octubre del 2019, Argentina 6, Ecuador 1. El 10 de octubre, Ecuador 1, Argentina 3. Argentina 0, Ecuador 2, el día 8 de octubre. El anterior fue el 10 de octubre. El 31 de marzo del 2015, Argentina 2, Ecuador 1. Y el 15 de noviembre del 2013, Ecuador 0, Argentina 0. Entonces, hay que establecer que, por ejemplo, la prensa argentina hace comparación en cuanto se refiere a los jugadores que van a presentar ambos planteles. Por ejemplo, se habla de Musso con 75 partidos, Ortiz con 59. Tagliafico con 82 partidos, Achillier con 74, Paul con 79, Intriago con 67, Messi con 95, Mena con 82. Son los partidos que han enfrentado en las distintas actuaciones de las selecciones ecuatorianas y también la presentación de los equipos, en este caso también argentinos.
La prensa argentina tiene algunos datos que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, la prensa argentina está señalando que me hubiera gustado jugar con la Bombonera llena. ¿Sabe lo que dice esto? Dice Alfaro Gustavo, lo que significa esa cancha. Claro, él conoce, y Gustavo Alfaro dice que le gustaría jugar en ese templo del fútbol argentino, donde dicen que tiembla así materialmente la Bombonera. Messi ya está en la burbuja de Argentina en cuanto se refiere a la presentación. Alfaro sin arquero por el COVID-19. Johan Padilla dio positivo y no va a poder ser de la partida. Entonces, vamos a ver qué pasa, señoras y señores, con estas eliminatorias que muchos manifiestan que debía haber sido y se debió haber iniciado en el mes de marzo para evitar estos problemas, porque hoy no es asunto de que yo hago la logística y para la logística traigo a los equipos y a los jugadores cuando quiera. No hay tal ya. Ahora uno debe estar pendiente de la disponibilidad de vuelos, etcétera, etcétera. Precisamente no podrá ser de la partida porque el hombre no encontró un vuelo. Estas eliminatorias van a tener algunas particularidades. Van a haber ventajas para uno y desventajas para otro. Jugadores que no podrán asistir a estas eliminatorias por este asunto que les digo de conexiones. La pandemia es un problema muy delicado. En fin, vamos a ver qué ocurre, señoras y señores, con esta circunstancia que les acabo de mencionar. Hablamos algo del Giro de Italia. Hoy el Giro de Italia fue una etapa de transición. Eso significa que no iba a haber sorpresas. Al principio hubo unos escapados, pero que no iba a pasar absolutamente nada. Richard Carapaz perdió un segundito en la clasificación. Caicedo perdió un segundito en relación al líder de la competencia, una competencia que está recién comenzando. Estamos en la cuarta etapa, son 21 etapas. Entonces, vamos a ver qué ocurre, qué pasa el día, a ver, la tercera, cuarta, quinta, la sexta etapa es una etapa muy importante que puede ir definiendo algunas circunstancias. La noche del recuerdo. Hoy estamos ya presentando los programas de recuerdo de hace 14 años. La noche del recuerdo que hacíamos como nombre La Noche es Nuestra. Ahí está nuestro compañero Danilo Acosta Arboleda. Con él hacíamos locuras definitivamente. Mucha gente cree que hace 6 años comenzó a inventarse los programas alegres, los programas musicales, los programas de joda. No, yo ya tengo 33 años en comunicación, en radio, y hemos hecho hace 33 años locuras. A mí personalmente no me ha gustado tener un esquema permanente. Ustedes van a poder observar a través de Telesucesos, a través de TV Cable, a través de Claro TV y también en YouTube. Y lo más importante, todos los días de las 20 horas a través de Facebook Live, que usted podrá mirar los programas. Un gustazo, señoras y señores, el haber compartido con ustedes. Que tengan un resto de día espectacular. Muy, pero muy buenos días. A vivir la fiesta, no te vayas a dormir. Pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra. En Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Hola, Costa, bienvenido, buenas noches. Lujo de la pacotilla. De perro. No sé a qué se debe ese pero bueno. Buenas noches, amigos televidentes. A Pedro José, como siempre, elegante, pelo en pecho. Acá Carlitos Gómez y a todos ustedes, amables televidentes, que comiencen linda la semana, los hinchas camaratas. Nos sentimos felices, contentos, radiantes.
Los yobambeños también se sienten contentos, doctor. La Espoli nos sentimos contentos. La Espoli, como debe de ser, se siente contento. Está triste, don Amador, qué pena. Profe, yo le había vaticinado que ganaban, quise apostar, vea, pues nadie apostó conmigo, el doctor no quiso. Hubiera perdido, por fin yo pierdo, casi nunca pierdo una apuesta. Bueno, ya vamos a hablar también sobre este tema, porque la católica va a ser primero. Que la moda actual, la moda actual no es ya tener pelos en pecho. Ya no. Hoy usted más bien ve a los artistas que se afeitan, entonces ya estamos volviendo a la época de... Entonces, ese ya es... Pitecántropo, ¿cómo es pitepántropo? Mira, pitecántropo, o licántropo, perdón, licántropo, hombre lobos. Ya no hay. Entonces, licántropo. Hoy más bien la moda es afeitarse. Pero doctor, si se afeita el pecho, debe quedar rojo y deben salir como la escoba, son unas púas feas. No sé. Como el lobo. El lobo. Y en muchas partes más, ¿ah? Sí. Por favor, que no se vean pobrezas. La mujer le dice, ¿me quieres? No me quieres. ¿Me quieres? Sale como hace rato crecen ahí mismo y sigue, es interminable eso. Pero a ver, usted me vende... chochos. A ver, ¿cómo sería? Sí. Yo le voy vendiendo el carro a usted. Ya. ¿Cuánto de comisión? Eso, la comisión. Claro. ¿Quién paga? ¿El señor que compra, Pedro José, conocido en el mundo de La Noche es Nuestra como el pelo en pecho? ¿O usted? El que cobra paga. Te digo que es igualito al Moreta. No sé, vamos Moreta a ver. Interpreta lo que dije. Gracias, súbdito don Héctor Sánchez. Sigo al frente de nuestros queridos dominios en el sur. Cuente conmigo para lo que usted quiera. Si quiere que vaya a Laucas, yo voy a Laucas. Pero estrecho, vea, casito, queda Moreta. Pero para que vea esa humildad, esa sencillez, ese cariño que me tienen ahí. Saludos a todos, como debe de ser. ¿Me pueden avisar si la U va a contratar a alguien para la siguiente ronda? Que no, decían, porque si no hay plata lo van a contratar. Sí. Ya el Team Delgado basta. El Team está ya. El Team. Imbabura, ¿qué pasó? Más horrible. Bueno, ¿qué pasó en Ibarra que les han pegado a los árbitros? Le habían pegado a los dos señores, déjeme, a Félix Badaraco y Carlos Herrera. ¿Quién pitó ese partido ahí? El señor José Luis Espinel. Uno incluso con machete en mano. ¿Pero quién? ¿Imbabureños? No sé. ¿Quién sería? Y los equipos no pueden ser chimbadores, discúlpeme. Aquí cada uno come gallina. Nadie come gallina gorda de mano ajena. Así la cosa. Es la frase de don Ernesto Guerra Galarza. A vivir la fiesta, no te vayas a dormir. Pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra, en Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Su mejor amigo, con Nivaldo Machín de la Noval. Consejos para la tenencia responsable de mascotas. Hola, soy Nivaldo Machín de la Noval y estoy aquí porque tu mejor amigo lo merece para hablar de la higiene de nuestras mascotas porque es parte de la tenencia responsable. No sabía que había tantas dudas sobre el tema de la higiene y me preguntaban, ¿y cómo le corto las uñas? Porque normalmente yo lo llevo solamente a la peluquería cada 3 meses y ahí le cortan las uñas. Bueno, tú puedes cortarle las uñas en la casa. Venden exactamente unos alicates que son para cortar uñas de perro. Los venden en las tiendas de mascotas. En los supermercados venden estos alicates. Entonces hay que tener cuidado al momento de cortar. Recuerda que la uña del perro no es igual a la nuestra. La nuestra siempre sabemos la parte que tenemos que cortar porque sobresale por encima de la carne, pero la de los perros no es así. Hay que tomar más o menos el largo de la uña y el primer tercio, ¿sí? Divide la uña en 3 partecitas. Entonces el primer tercio corta la puntita del primer tercio de manera tal que a veces se puede ver que la uña está transparente, a veces se ve el ducto que tiene dentro la uña, sí, la parte donde está el tejido nervioso. Esa parte no se puede cortar porque le va a salir sangre, al perro le va a doler y es posible que te quiera morder o tenga alguna reacción agresiva. Entonces cortarle las uñas
uñas es también un mecanismo en el cual tú puedes interactuar con ellos, sobre todo las uñas que no se desgastan cuando ellos caminan. Normalmente las uñas de los dedos delanteros suelen desgastarse solamente con el caminar. Si pasean bastante, estas uñas se desgastan. Pero hay dos uñas que están detrás, en las patas delanteras, hay dos uñas que están en el quinto dedo, que esas no topan el piso y entonces suelen curvarse. Y esas son muy peligrosas porque a veces se encajan en la piel si no hay el cuidado de cortarlas. Así que tienes que cortarle todas las uñas, siempre tranquilo, siempre relajado, y que tu perro se acostumbre a que no es doloroso. Pero eso depende de ti. Recuerda, no cortes mucho, porque siempre eso puede doler, causar infección y algún tipo de otra afectación en tu amigo. Y tu mejor amigo se lo merece, tener unas uñas lindas, cortadas y que le ayuden a tener una calidad de vida saludable. Soy Nivaldo Machín de la Noval y será hasta una próxima ocasión. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Telesucesos presenta la telenovela del momento. El Culebrón, el Fantasma, que se transmite desde hace varios años en toda América por radio y televisión a través de la cadena Ángel Visión. Esté atento a cada capítulo que en forma exclusiva se retransmite para Ecuador en nuestro noticiero. En el capítulo de hoy, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, será recibido en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Para hoy día, miércoles 7 de octubre, está prevista la presencia del director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Su presencia se dará con el fin de escuchar el resultado de las investigaciones realizadas por parte de Fundamedios al concurso de adjudicación de frecuencias de radiodifusión FM que se viene llevando a cabo y sobre el cual se han encontrado irregularidades. Fundamedios presentó el 14 de septiembre pasado un reportaje llamado El Fantasma, otra vez el gran favorecido del concurso de frecuencias, en el cual se hace alusión a la intención del magnate mexicano Ángel González de concentrar medios de comunicación. Recordemos que por 2 ocasiones consecutivas el ministro de Telecomunicación y Sociedad de la Información, Andrés Michelena, no compareció al llamado de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, lo que fue considerado por parte de los asambleístas miembros de esta comisión como una falta de respeto. El presidente de esta comisión, Helio Peña, manifestó que insistirán en la comparecencia del ministro Michelena. ¿Asistirá? No lo sabemos. Posiblemente tendrá que asistir entonces al Pleno. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, anunció un nuevo concurso de televisión, posiblemente para diciembre. Con el anuncio del concurso de televisión a convocar la Arcotel en diciembre, se dará una amnistía en la que todos serán redimidos de pecados, como en el caso de la radio, siendo el gran ganador en el tumulto de entrega de títulos habilitantes, adivinen quién. Sí, Ángel González. La famosa revisión anunciada antes de la entrega de los títulos habilitantes debe darse con todos los antiguos concesionarios que intervienen en el concurso, para comprobar si es que cumplieron con su contrato o si no, estos deberán ser revertidos al Estado. Los candidatos, personajes que intervendrán en el próximo evento electoral en febrero de 2021, con Meili Rosas. Hoy nos acompaña la economista Alexandra Peralta, candidata a la vicepresidencia de la República por Democracia Sí. Acredita 24 años de experiencia en el sector industrial y ganadero, y con ella se completó el binomio que encabeza Gustavo Larrea. Alexandra, ¿por qué desea llegar a ser la vicepresidenta de un país que atraviesa por serios problemas económicos y sanitarios? Creo que es la oportunidad de poder demostrar que no todo
todos los políticos somos iguales. Ha habido un concepto medio equivocado acerca de la política. Y realmente la política es el arte de hacer el bien y el arte de servir. Desgraciadamente algunos se han servido de la política, pero no es el caso que nosotros planteamos. De manera particular, yo tengo 25 años trabajando para el sector rural, desarrollando modelos asociativos, en el área también de la agroindustria y en la consolidación de mercados locales y para el mercado de exportación. Cuando decidí aceptar la participación junto con Gustavo Larrea, la propuesta que él hacía era la necesidad de volver a nuestras raíces y pasar a un agro industrializado. Generalmente los partidos políticos o los candidatos, cuando empiezan las campañas, todos hablan de volver al agro, los ojos al agro, pero en ningún momento ha habido una priorización del agro. Y creo que esa es una de las razones fundamentales, porque quiero aportar con mi experiencia a lo que creo, estoy segura y convencida, es la última oportunidad que le queda al país de dar este salto del agro a la agroindustria. Durante la emergencia sanitaria se evidenciaron varios casos de corrupción. ¿Cuál es su plan para combatir la corrupción y sancionar a quienes están vinculados en estos delitos? Nosotros tenemos un planteamiento claro en el tema de la corrupción. Primero, los corruptos deben pagar por apropiarse de los bienes que no son de ellos, sino bienes del Estado. Pero más allá de eso, creo que este es un tiempo y un llamado a la Asamblea Nacional para que deje permanentemente ya la ley de extinción de dominio, porque sin esa ley nosotros no tenemos un marco jurídico que nos permite capturar, aprovechar y sobre todo recuperar lo robado. Casos de juicios en procesos que hoy hay se quedan en lo mediático, porque no hay una ley que haga que se exija o que se pueda permitir la recuperación de lo robado. Otro elemento importante que nosotros agregamos en medio de nuestra propuesta de combate a la corrupción es que haya la intervención del Estado no al final. Generalmente lo que ha venido ocurriendo es que la Contraloría empieza a revisar procesos hasta después de 7 años, cuando ya el dinero se lo han llevado, cuando ya la gente está prófugo fuera del país. Entonces tenemos que tener procesos desde el inicio, tanto Contraloría, Procuraduría, y una cosa que es importantísima es la veeduría desde el inicio de un proceso, la veeduría ciudadana y la veeduría de la prensa. Que sea transparente un contrato, así sea de $1,000 como de $1,000 millones, porque es la única forma de que la ciudadanía empiece a ser parte de los procesos de contratación de manera pública. Hoy, por decirte un caso, se lanzan procesos y se hace bajo regímenes especiales de contratación, regímenes como de giro específico de negocio, que hace que te pueda comprar yo directamente sin que hayan otros intervinientes, que ni siquiera se saque a publicación. Eso lo que hace es que permite o facilita que haya sobreprecios, sobornos y todo lo que sabemos ha traído este flagelo al país y que está trayendo miseria y pobreza, sobre todo a los sectores más vulnerables. La candidata a la vicepresidencia por Democracia Sí considera que para hacer frente a la violencia de género es indispensable una reforma educativa. Escuchemos. Nosotros planteamos un tema de reforma educativa. O sea, esto siempre la gente suele decir, pucha, pero eso se va a demorar mucho. Pero planteamos una reforma educativa no solamente alineada a la producción, que este es un tema que te lo explico en otra parte, pero sí una reforma a la educación de valores, que volvamos nosotros a implementar lo que antes teníamos. Nuestros hijos, nosotros aprendíamos sobre ética, moral, cívica, todo aquello que le daba valor e identidad a lo que somos como ecuatorianos. Hoy eso no existe. Al no existir, nuestras generaciones no están teniendo ni amor por la patria, ni cuidado de lo que son los bienes ajenos. Entonces tenemos que hacer una reforma educativa en valores, que es también parte de nuestra propuesta. Es una parte de empezar también,
Creo que otra de las cosas que debemos implementar en el tema de la corrupción es el establecimiento de normas, como por decirte la norma antisoborno, que es una norma que busca evitar que haya todas esas fugas de posibilidades de negociaciones que le hacen daño a un proceso de contratación pública. Y la violencia de género, para concluir en el tema de tu pregunta, es algo que digo, viene también como parte de la política pública. Si te das cuenta, hay una priorización del capital frente al hombre, o sea, es más importante eso. Hoy los valores se han perdido. Si en una sociedad donde no hay empleo, donde no hay educación, los problemas que se agudizan son los problemas de alcoholismo, los problemas de drogadicción. Y allí también tenemos que hacer nosotros una revisión al Código Integral Penal en el tema de yo a veces no quiero decir esa palabra porque es tan dura, pero es realmente una maldición esa tabla de droga. Esa tabla mínima de uso de drogas que hoy ha facilitado el microtráfico alrededor de las escuelas y que está destruyendo a nuestros jóvenes, porque empiezas por eso y terminas en una drogadicción que está acabando con nuestra sociedad en el campo y en la ciudad. El desempleo en el país llegó al 13,3% entre mayo y junio de 2020, la cifra más alta desde el año 2007. Tras la pandemia, cerca de 1 millón de personas han perdido sus empleos. En este sentido, ¿qué decirles a los jóvenes que están desempleados? Quiero decirte que nuestra propuesta arriba mucho a generación de mano de obra para los jóvenes. Cuando nosotros hablamos de una reforma educativa encaminada a la producción, le estamos diciendo a los jóvenes, no tienen que quedarse como se quedan con un bachillerato unificado. Es hora de que los colegios técnicos y los colegios y los tecnológicos les permitan a ellos salir con una formación que va a ser arrimada a la producción, que va a ir a apuntalar la producción, que salen con oficio, hoy no tienen, y después de eso ni siquiera acceso a la universidad, porque el examen ser bachiller los ha limitado, los ha frustrado y no les permite en este momento ni siquiera acceder a una carrera universitaria. Es más, quiero contarte, nosotros presentamos ayer la inconstitucionalidad del examen ser bachiller y del bachillerato y la eliminación del bachillerato unificado, porque está dejando a nuestra juventud sin posibilidades de crecimiento. Creo que ahí hay una fuerza importante laboral, bueno, en todos lados, a nivel, los padres también se han quedado sin trabajo, pero en los jóvenes necesitan tener una oportunidad de formación. Pero también hemos pensado en ellos porque son los creadores, los emprendedores. Uno de los rubros que tiene que reactivarse junto con el agro y la agroindustria es precisamente el de servicios. Es la construcción, es el transporte, el comercio. Y nosotros proponemos la creación de un fondo de al menos $6,000 millones que vienen a promover el desarrollo de los emprendimientos a todo nivel. Esos fondos no vienen en base a deuda, esos fondos van a venir para que se canalicen a través de la banca pública, privada y las cooperativas de ahorro y crédito, pero a tasas inferiores al 5%. Una de nuestras propuestas es el 5-5-20, un crédito a menos del 5%, hasta 5 años para pagar y $20,000 que activaría la economía tanto de los sectores agrícolas y agropecuarios como de los sectores de las microempresas, que hoy muchas de ellas tienen dificultades para poder reactivarse porque el costo del dinero en el Ecuador es alto. El costo del dinero en el Ecuador no permite hacer desarrollo. Incluso la banca, que debería ser banca de incentivo al agro, que es el Ban Ecuador, tiene tasas de interés de más del 11% y con plazos cortos. ¿Cómo puede un agricultor, cómo puede un ganadero reactivarse con una tasa de eso? Eso tiene que cambiar. Si no le damos el marco jurídico adecuado, si no hay reformas en este momento que vayan encaminadas a mejorar y transformar nuestra ley de desarrollo agrario y una ley de fomento a la industria, no vamos a tener esa oportunidad de crecimiento que proponemos
de dar el salto del agro a la agroindustria para exportación. ¿Por qué los ecuatorianos deberían votar por el binomio Larrea-Peralta? Yo tengo 25 años de experiencia trabajando para los sectores vulnerables y creo que el país necesita de gente que haya demostrado a lo largo de su historia, de trayectoria productiva, de trayectoria de trabajo y de formación, el que ha hecho labor a favor de la gente, a favor de los que menos tienen, interesados realmente en que el país salga de la pobreza. Esa es una gran diferencia. Nosotros hacemos una propuesta que no es una propuesta de ahora, de campaña, es una propuesta que tiene todo el sustento. Y antes de terminar, yo quiero decirte por qué decimos a nuestras raíces. Por dos cosas. Cuando nosotros evidenciamos que vemos el caso, el Otavalo, la cultura otavaleña. La cultura otavaleña, ¿dónde vende su producción, sus artesanías? ¿En el Ecuador o afuera? Las vende afuera. ¿Qué pasó con ellos? Ellos fueron los primeros que estuvieron en las escuelas artesanales de hilandería y de serigrafía. O sea, sus raíces fueron las que determinaron que ellos iban a crecer. Estaba en su cultura, está en su genes, y está su identidad en medio de ellos. Prueba de ellos es que ellos no cambian ni su vestuario, venden. ¿Y dónde venden? Venden afuera porque se dieron cuenta que aquí internamente su capacidad de compra es reducida, pero afuera está el potencial. Y esa es la misma propuesta para el sector agrícola, para el sector pecuario, para el sector forestal y para el sector de la pesca. Allí es donde tenemos oportunidades. Y creo firmemente de que al momento no tenemos candidatos que tengan una propuesta concreta. Esta es una propuesta concreta. Volver a nuestras raíces y generar recursos al país en una economía dolarizada que lo que requiere es el ingreso de divisas para poder reactivarse. Acuérdate también que esas pymes que conforman el 80% de la generación de empleos en el Ecuador van a requerir propuestas rápidas de activación urgente. Y aquí donde está, mucho se dice, es que dinero hace falta, pero hay dinero caro. El dinero puede venir, si sigue caro no nos vamos a reactivar. Y aquí hay una propuesta concreta de que puedan acceder a recursos que van a tener la posibilidad de reactivarse porque es lo que el país necesita. Agradecemos a Alexandra Peralta por la entrevista. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo fraterno. Quiero decirle a las familias ecuatorianas que es posible tener un reencuentro, que es posible tener un Ecuador de paz, un Ecuador sin odio, un Ecuador sensato, un gobierno que privilegie al empresario y que privilegie a los que menos tienen, porque este es un reencuentro, un país donde es posible hacerlo si no se roba. Amigos, regresamos mañana con más información respecto a las elecciones 2021 que se llevarán a cabo este 7 de febrero del 2021. Continúen la señal de Telesucesos, Canal 29. Opinión. América Latina viene desde hace algunos meses atrás siendo parte de un proceso de desestabilización que se gesta y se genera por dos países de la región, de acuerdo al informe que había presentado el secretario de la Organización de Estados Americanos en octubre del 2019 y en el cual implica directamente a Cuba y Venezuela como los dos países que a través de sus sistemas de inteligencia y el proceso migratorio de Venezuela hacia América Latina estaban generando incidentes y coadyuvando a los procesos de desestabilización de las débiles democracias latinoamericanas. Este escenario se ha venido agudizando en lo que es Colombia y Chile, dos países que han visto cómo la escalada de violencia y el anarquismo, la desestabilización, el terrorismo urbano, la sedición urbana, están siendo parte de la destrucción de los cimientos de la sociedad latinoamericana. Hechos de vandalismo como la destrucción de iglesias, destrucción de edificaciones públicas, ataques sin cuartel a las instalaciones policiales y militares, es una muestra clara de cómo el vandalismo, la destrucción, sigue proyectándose en lo que hace algunos meses también el dictador venezolano
y también el señor Diosdado Cabello, me refiero a Maduro, habían manifestado sobre una brisa bolivariana. Esta brisa bolivariana está afectando a todos los países de la región y en mayor o menor grado se ha venido presentando en territorios como Bolivia, en Perú, Chile, Colombia y también en Ecuador. Pero la situación de Ecuador es una situación sui generis. Y es sui generis por lo siguiente, porque aquí se presentan adicionalmente 6 tipos de crisis que conforman y estructuran una amenaza a la gobernabilidad del Estado ecuatoriano. ¿Cuáles son estas 6 crisis? Primero, una crisis sanitaria de la cual no hemos podido salir todavía con el nivel de contagiados. Segundo, una crisis financiera que ha puesto al país contra la pared, sin recursos, sin liquidez, y también afectando las graves economías y las pobres economías de los ecuatorianos. Una crisis psicosocial de confrontación entre el pueblo y el ostentador del poder. Una crisis política de la falta de representación en la Asamblea Nacional, en el Poder Central, que están obligando a una continua desconfianza por parte de la sociedad con relación a estos actores que tuvieron parte de la voluntad popular para llegar a esas posiciones. Una crisis también judicial en donde se levanta la bandera de la impunidad antes que el eslogan de justicia para el pueblo. Y yo terminaría diciendo, por una parte, una crisis también ética y moral de la sociedad ecuatoriana. Todos estos elementos configuran una amenaza a la gobernabilidad. Si a esto le sumamos la política de endeudamiento de días atrás del gobierno central, que se jacta de que recibió 6.500 millones para solucionar las deudas y que festejaban en diferentes medios de comunicación esta solución. Yo creo que no podemos festejar ninguna solución económica que genere endeudamiento a las escuálidas economías de los ecuatorianos. Pero recordemos, conciudadanos, lo que pasó anteriormente, en octubre del 2019, un acuerdo firmado con las organizaciones sociales en base a criterios de impunidad que no ha mejorado en nada. No se han atendido los reclamos que estaban haciendo las personas vinculadas con esta protesta de octubre, protesta que se salió del contexto normal y entró dentro de los esquemas de lo que es la desestabilización de la situación de caos nacional. Pero esos factores quedan ahí todavía, están ahí latentes. Y esos factores latentes están siendo recogidos por las organizaciones sociales y organizaciones indígenas para presentar lo que ellos llaman un nuevo octubre combativo. Octubre combativo que va a afectar directamente las estructuras del Estado ecuatoriano, va a generar nuevo caos y destrucción de la sociedad. Entonces, yo creo que es importante recordar lo que dice el libro y también determina cuáles son los pasos de confrontación social de impredecibles consecuencias, en las cuales ya están activando la bandera de la destrucción del país algunas organizaciones que dicen representar al pueblo ecuatoriano. Global Hoy con Alan Carney. Buenos días. Hoy vamos a conversar sobre el debate vicepresidencial en los Estados Unidos. Pocas veces un debate entre candidatos a la vicepresidencia ha tenido tanta importancia como ahora. La existencia de dos candidatos presidenciales que tienen unos perfiles muy particulares hace evidente la importancia y el significado del
de los candidatos vicepresidenciales que los van a acompañar en sus papeletas. En el caso del Partido Demócrata, vemos que Joe Biden, a lo largo del debate anterior y a lo largo de otros varios eventos que se han suscitado, ha evidenciado ciertas dificultades que son, en cierta forma, lógicas en su edad. Esas dificultades, obviamente, no van a ser más que aumentar en el futuro, pues sus 78 años no van a hacer otra cosa que aumentar. Y en esa medida, estas falencias que ya se han hecho presentes en algunas circunstancias pueden llegar a ser significativas en el ejercicio presidencial. Por el lado republicano, el presidente Trump es un personaje, como hemos podido ver, vehemente y poco afecto a cuidarse a sí mismo y obviamente a respetar su cuidado como presidente de la República ante riesgos de cualquier tipo que se puedan dar. Hemos visto también que la selección de los candidatos a la vicepresidencia ha tenido la marca obvia de sus seleccionadores, en este caso de los candidatos presidenciales. El candidato Joe Biden ha seleccionado a la senadora Kamala Harris, que es una mujer de mucha capacidad oratoria, es una persona de gran habilidad para el debate y eso probablemente lo veremos hoy en la tarde. Es una persona que le tiende puentes importantes al presidente Biden con sectores claves del electorado demócrata, como las minorías, como las mujeres y en cierta manera como el grupo etario al que representa Kamala Harris. En el caso de Mike Pence, el candidato a la vicepresidencia seleccionado por el presidente Trump, él ya es vicepresidente de la República y ha sido ratificado en esa posición por Trump esencialmente por dos motivos. El uno, la absoluta lealtad que ha tenido Pence para con el presidente a lo largo de todos los episodios y de todos los problemas que ha atravesado Trump, y que han sido muchos, a lo largo de los 4 años o casi 4 años de su gestión. Y la otra es la esencial base de apoyo que Pence representa para el presidente Trump, como es la base evangélica, que es el núcleo duro de la candidatura republicana a la presidencia. Cuando vemos a un presidente de la República que se burla o toma muy poco en serio un evento tan peligroso como el evento del COVID, se contagia del mismo y de resultas del contagio va a parar en uno de los hospitales más importantes de los Estados Unidos para ahí ser tratado, nos está dando una lección muy interesante de humildad histórica. Lo mismo que le pasó a todos los negacionistas que en su momento se burlaron de la emergencia sanitaria, restándole importancia, restándole peligrosidad. Curiosamente, todos finalmente fueron víctimas del COVID-19. Y hablo en este caso del presidente Bolsonaro, por ejemplo, que se refería al COVID como una gripeciña, o al primer ministro Johnson en la Gran Bretaña, que nunca le dio mayor importancia hasta que él fue a parar en cuidados intensivos y tuvo que permanecer ahí varios días para lograr superar el evento. Y ahora le ha pasado lo mismo al presidente Trump, a quien la pandemia le ha dado varios golpes muy duros, como es la parálisis en la que ha sumido a la economía, la enorme pérdida de empleos,
que han sido ambos factores muy graves que limitan sus posibilidades de llegar a la reelección. Pero más grave que eso, ha significado la muerte de 210,000 personas y la evidencia de una completa falta de estrategia para enfrentar a una circunstancia tan peligrosa como la del COVID. Y vemos todavía como más grave aún que el presidente, atendido por la mejor tecnología médica existente, con la mejor medicina, la ciencia, porque ese es el término, la ciencia más actual, las medicinas más perfeccionadas por la ciencia médica, ha logrado, parece, ojalá, superar la parte crítica de su enfermedad. ¿Para qué? Para usarla como herramienta de promoción política. Resulta poco aleccionador ver que después de haber pasado por el episodio que pasó, con el soporte que el Estado le ha dado y ciertamente sin el consumo de cloro doméstico, que era su recomendación para que el resto de la población se trate del COVID, haya logrado superar este asunto para, pese a todas las prevenciones que le ha hecho su aparato de seguridad, salir a presentarse ante el público y a decir que ya se encontraba completamente bien. El debate de hoy nos debería ilustrar respecto de las capacidades de los dos candidatos a la vicepresidencia en el evento de que tuvieran que reemplazar a sus principales. Ojalá el debate de hoy nos muestre un nivel diferente del debate presidencial en el que lamentablemente el árbitro fue quien brilló. Muchas gracias. Editorial. La ética como valor. En este y en los próximos artículos quisiera tratar el tema de principios y valores ante las próximas elecciones, tema que traté últimamente en una conferencia impartida virtualmente al Foro Pensamiento y Acción, un centro de investigación para la enseñanza especializada. Solo tengo la pretensión de que sea un aporte que ayude al debate, necesario en este momento, necesitados como estamos de una ética lúcida, social y política. Lamentablemente, frente a la ética, aparece hoy con enorme fuerza la corrupción, no puntual o esporádica, sino como un sistema operativo inmoral e ilegal, sostenido por auténticas mafias que poco a poco se van apoderando de conciencias e instituciones. Pongo por caso las instituciones de salud. Los pillos van creando un contexto legal cómplice que acaba, de hecho, amparando a la corrupción a modo de la oberta italiana. El mismo sistema electoral es un signo de lo que estoy diciendo. ¿Cómo es posible que haya candidaturas de personas sindicadas por delitos de la más variada índole? De aquí, entre otras razones, el desprestigio del quehacer político que en el imaginario del pueblo se hace coincidir con la corrupción. Vivimos amenazados por una fuerte carencia ética, como si no hubiera principios ni valores, ignorantes de que el hombre tiene un destino, un proyecto y un sentido, y por lo tanto, unas obligaciones morales. Hemos caído en tal relativismo que son muchos los que tienen serias dificultades para distinguir el bien del mal. Prevalece la satisfacción inmediata de los deseos, el ansia de bienestar y del placer. La ética, religiosa o laica, nos recuerda nuestra condición humana y humanizadora de la vida, lo cual no siempre coincide con los postulados de la cultura dominante, provisional, cambiante y líquida, algo que afecta a nuestro cotidiano vivir. Todo vale si me conviene o satisface a mi ego. En diciembre de 1997, Pierre Bourdieu, uno de los pensadores más incisivos de nuestra época, publicó un ensayo hermoso. La precariedad está hoy por todas partes. El título lo decía todo. Precariedad, inestabilidad, vulnerabilidad son hoy las características más extendidas y las más dolorosas de la vida actual. El hombre experimenta sus inmensas posibilidades de desarrollo, pero sabe que al fin vive en la inseguridad, en la incertidumbre y en la desprotección.
Valga como ejemplo el desarrollo del COVID, una enfermedad causada por un pequeño virus capaz de trastocar la vida del planeta. Cuando el poderoso Alejandro Magno se encontró con Diógenes, le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? Pídeme lo que quieras. Diógenes le contestó: que no me quites el sol. Algo que parecía irrelevante, pero que era fundamental para el pobre viejo. En política, la ausencia de la ética es lo mismo que la ausencia del sol. Hoy, un proyecto político tiene que ser sobre todo ético y de poner a la persona en el centro. Mauricio Gándara es internacionalista ecuatoriano, jurisconsulto y articulista de varios medios. Fue legislador, embajador, secretario general de la Administración y ministro y coordinador del Grupo por la Dignidad y la Soberanía del Ecuador. Editorial. ¿Cuándo tendremos vacunas? Bill Gates, innovador de la tecnología, filántropo, dice que siente que el mundo rico seguro que debería poder terminar con la pandemia a finales del 2021 y el resto de los países a finales del 2022. Es evidente que el mundo más avanzado en el que está desarrollando las vacunas aplicará el más antiguo de los consejos prácticos, el de la caridad empieza por casa. No puedo dejar de sonreírme al escuchar a varias de nuestras autoridades decir que están sosteniendo los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, que la vacuna deberá estar igualitariamente al alcance de todos los habitantes del planeta. Señores, las vacunas irán primero a los países que han adelantado el dinero para el estudio experimental, para el desarrollo, para la etapa de prueba en decenas de miles de seres humanos y que ya han comprado, reservado el número de dosis que necesitan para sus habitantes. Para comprobar esto, no hay sino que ver la desesperación del presidente del país más rico del mundo y el que tiene mayor número de muertes para obtener la vacuna. Y cómo de conseguirla dependen sus probabilidades de ser reelecto. Ofrece que para abril del año próximo ya tendrá vacunas para toda la población de su país. Si ese es su propósito y si Pfizer y Moderna encuentran la vacuna, pagará todo para salirse con la suya. Y los de tercer mundo de América tendrán que esperar. Algunos países latinoamericanos están buscando otras opciones. México y Argentina tienen un acuerdo para producir la vacuna con la Universidad de Oxford. Brasil tiene varios acuerdos y uno con China para realizar la experimental fase 3 con su población. Como China ha controlado la pandemia, no tiene con quién efectuar esa fase 3. El Perú, tan flagelado, tiene también convenio con China para vacunar a su población. Entonces, el gobierno ecuatoriano tiene que informarnos en qué punto de negociación está con los países y laboratorios internacionales para asegurar que contaremos con la vacuna. Es importante participar en las conferencias internacionales y abogar por los países pobres. Pero de lo que se trata ahora prioritariamente es que tan pronto exista una vacuna probada, segura, en cualquier parte del planeta, la totalidad de nuestra población pueda contar con ella. Tiene que ser en el 2021. No podemos estar en la cola del 2022. Esta pandemia es una cosa demasiado seria para que le confiemos a ojos cerrados al gobierno, especialmente después del escándalo de los hospitales. Hace falta una conciencia nacional, un esfuerzo conjunto de las fuerzas de salud, de las del aparato productivo. Solamente cuando toda nuestra población esté vacunada, volveremos a la normalidad. En cierta manera, es cuando volveremos al mundo del ayer. Y la nación tendrá que estar alerta para que los hospitales en que se vacune no se vuelva a comerciar con la salud del pueblo. Si estuvo bien el condenar a los autores públicos y privados del caso Sobornos, más razón hay en juzgar a todos los responsables públicos y privados de los infames casos de los hospitales. De la Fiscalía se espera más.
Y así concluimos un programa más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, Instagram, @telesucesos_Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD y también en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos.